Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, preciosa iglesia de Acapulco, de Vida Nueva para el Mundo. Qué gusto, qué honor, qué privilegio estar transmitiendo desde Acapulco. Pues quiero darle gracias a Dios primeramente por la oportunidad de poderle servir a través de este mensaje. Darle también gracias al pastor Gustavo Ríos, a su esposa Yolis. Estoy muy agradecido con nuestro Dios por esta preciosa oportunidad. Yo sé que aquí, como en Acapulco, en otras partes del mundo, el Señor está hablando a todos los corazones. Y pues platicamos entre semana, mi hermano Gustavo, y para mí de verdad es un verdadero honor poder compartir la palabra de Dios. Bueno, si eres tan amable, hable tu Biblia en el segundo libro a los Reyes, en el capítulo 7, y vamos a leer dos versículos, el versículo 1 y 2, que es lo que nos dice el Señor a través de estos versículos. Dice la Biblia en el segundo libro a los Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos esta preciosa iglesia de Acapulco, así como las iglesias y nuestros hermanos en la fe que nos están sintonizando. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque te podemos llamar papá. Hoy en esta mañana ponemos en tus manos este tiempo en el que creemos verdaderamente tu Espíritu Santo a través de tu bendita palabra habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, y seguro cosas que nos van a transformar, a avivar, que van a cambiar el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y sabemos que esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús. Creemos en el nombre del Señor Jesucristo también que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, lo reprendes, y creemos verdaderamente que no solamente al término de esta enseñanza, sino de manera gradual, tu Espíritu Santo nos ayudará a seguir adelante, a seguir conociendo tu voluntad, a tener ese gozo para tu gloria. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. El pueblo de Samaria había abandonado la lealtad al Señor y se había descarriado, por decirlo de esta manera. Abandonó, se mudó su corazón a adorar a otros dioses. Por lo tanto, siempre, en todo tiempo, llámese la prueba, la consecuencia de pecado, en un tiempo difícil, Dios siempre va a hablar al ser humano antes. Venían días difíciles, tal era el asedio que el ejército sirio contra los samaritanos. No había alimento, tenían la ciudad sitiada, rodeada, y el pueblo estaba hambriento, no había trabajo, a tal grado que se escaseó el alimento que se convirtieron en caníbales. Comían la carne humana y otras cosas completamente que no eran dentro de una dieta normal. No podían abrir las puertas de la ciudad porque sabían que en el momento que abrieran, el enemigo iba a entrar y los saquearía. Pasarían con la espada y seguro iba a haber más mortandad. Por tanto, permanecieron encerrados dentro de las murallas en la ciudad hasta decir: acá nos vamos a morir. En esa terrible situación, y que llegó hasta tal extremo, el Señor tuvo misericordia como siempre la ha tenido. Les recordó que eran hijos de Dios, la simiente de Abraham, que Él era su amigo, de manera que no los iba a destruir,
sino que daría ocasión para un genuino arrepentimiento, una búsqueda genuina a ese Dios que es grande, fuerte, celoso, poderoso, misericordioso. Y en el corazón de Dios, por decirlo de esta manera, en su misericordia, miró con esa hermosa misericordia a miles de personas con hambre, a miles de personas con necesidades, a miles de personas las vio carentes de esa paz. Él les prometió alivio de la grave hambruna que los estaba devastando. Un anotador que muchos han leído, Spurgeon, dice en sus anotaciones: el Señor nuestro Dios es rico en misericordia, pero el pecado debe de multiplicarse muchísimo antes de agotarla. El juicio es su obra extraña. Él está siempre pronto con su misericordia. Fin de la cita. ¿Qué vamos a ver en estos pasajes? Espera mostrar su gracia el Señor, eso es verdad, pero Él es muy lento para castigar. Él se detiene y delibera antes del castigo y con frecuencia, como lo dice la palabra de Dios, recapacita y clama, como se escribió en Oseas, capítulo 11, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, oh hijo mío, en este momento que estás padeciendo una situación difícil? ¿Cómo podré dejarte a la deriva como si no existieras? El Señor, ese Señor Dios grande, fuerte y poderoso, está lleno de gracia, que es lento para la ira, abundante en misericordia, pero, sin embargo, en respuesta a su misericordia, muchos reclamaban, otros, en lugar de alabarle, le rechazaban. La única respuesta ante semejante misericordia fue una expresión de ingratitud basada en orgullo, desprecio, el desdén y la incredulidad. El Señor tiene una pronta respuesta para una persona incrédula que se atreva a desafiarlo. ¿Por qué? Porque acabamos de leer segundo libro a los Reyes en el capítulo 7, verso 1 y 2, pero ahora específicamente en el versículo 2, después de que el profeta Eliseo da el mensaje de esperanza, da el mensaje de salvación, da el mensaje de restauración, es un hombre. No creyó. Creyó que era incapaz Dios de hacerlo. Y si alguien llama a Dios mentiroso, comprobará más temprano que tarde que las advertencias de Dios son ciertas. Escucha, las enfermedades, las crisis económicas, la falta de algún familiar, los problemas financieros, los quiebres emocionales o amorosos, el desempleo, la ausencia de logros o el no saber qué hacer en determinadas circunstancias y una pregunta que hay en común: ¿qué hago ahora? Todas son parte de algo que puede conducir y que se puede nombrar como épocas difíciles de la vida. Pueden ser de largo tiempo y puede preguntarse una persona: ¿y ahora qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos 4 hombres leprosos con una vida difícil, pero que supieron levantarse, enfrentar una crisis nacional y una crisis personal, crisis que les afectaba, por supuesto, a ellos también. La pregunta es: ¿qué hicieron ellos para salir adelante? ¿Cómo enfrentaron ellos esas épocas difíciles? La respuesta, ¿sabes en dónde está? En la Biblia. Y de seguro traerá luz a tu vida. Veamos ahora cuál es el trasfondo histórico del pasaje que acabamos de leer y que vamos a continuar en versículos posteriores. Corría el siglo VIII antes de Cristo. El poderoso imperio sirio rodeó la capital de Israel, Samaria. Por largos meses, los caminos y ríos de Samaria fueron bloqueados poco a poco. El hambre comenzó a ser presa de los israelitas a tal punto que las cabezas de los asnos, el estiércol de las palomas se vendía a precios muy altos.
Vamos a confirmarlo en el segundo libro a los Reyes, en el capítulo 6, versículo 24 y 25, que la Biblia dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió, es decir, rodeó a Samaria. Versículo 25, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, es decir, aquel encierro, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Fíjate, literalmente se comían las cabezas de un asno, de un burro. Y en la guerra contra los caducianos fue tanta la escasez de víveres que la cabeza de un burro se podía vender por 80 piezas de plata. Pero, ¿qué era el excremento de paloma? No era como tal. Era un grano tosco de una planta llamada entonces excremento de paloma. Incluso, más agrégale, el canibalismo se dejó ver entre los samaritanos sitiados. Las mujeres cocinaban a sus hijos para comerlos, es decir, había hambre. Imagínate, no hay empleo. Agrégale si es un lugar turístico, los hoteles cierran. Obvio, ya no hay empleo. Además de esto, restaurantes cierran. La fuente de empleo, la fuente por donde que Dios usa para bendecir a las personas, está cerrada. Hablo del trabajo, no del cielo, del trabajo. Una persona puede desesperarse, por supuesto. Una persona puede llegar inclusive hasta la conmoción, es cierto. Una persona puede preguntarse en este momento, mira, ni turismo nacional, ni tampoco hay turismo internacional. Agrégale además que no sabemos hasta cuándo esté esto. Agrégale además que íbamos al día, como puede decir cualquier persona. ¿Qué vamos a hacer? El alimento se está escaseando. Los mercados los están cerrando, se turnan algunos locales para que se abran nada más 3 o 4 días. Agrégale que ya no está habiendo el suficiente alimento. Pudiéramos tener dinero, alguien dice, compramos, pero ni eso. Vamos a leer segundo libro a los Reyes, en el capítulo 6, versículo 26 al 29. Dice la palabra de Dios: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Verso 27. Él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Primera pregunta y segunda pregunta, parte final del verso 27. ¿Del granero o del lagar? Verso 28. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo, fíjate, y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Versículo 29, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente, yo le dije: da acá tu hijo y vamos a comérnoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Fíjate muy bien. Ahorita vamos a pasar al capítulo 7, otra vez, el que al principio leímos, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Pero el profeta Eliseo, inspirado por Dios, emite un mensaje en medio de crisis, en medio de que la ciudad estaba encerrada, en medio del miedo, del temor, de la angustia, en algunos incertidumbre, un mensaje de esperanza. ¿Para quién? Para los oprimidos. Fíjate lo que dice el segundo libro a los Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2. Dijo entonces, lo leemos otra vez, dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así dijo el Señor. O sea, no Pancho López, no el profeta Nicreas, no Nostradamus, así dice el Señor Jehová: mañana a estas horas valdrá el sead de la flor de harina 1 siclo, y 2 seads de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Verso 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Oye Dios, alguno podría decir: ¿qué no estás viendo que ni siquiera están vendiendo mojarras en la playa? ¿Qué no estás viendo, Dios, que ni siquiera está el que mueve la barriga? Dios, ¿dónde está? Si de veras Dios está, pues entonces va a abrir la puerta. Un corazón incrédulo. Fíjate, vamos a compararlo con la versión Nueva Traducción Viviente. Mismo pasaje. Segundo libro a los Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2.
Sígueme con cuidado, por favor. Eliseo le respondió: escucha el mensaje del Señor. Escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Parte final del versículo 2. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus ojos, pero no podrás comer nada de esto. En resumen, Jehová mostrará su poder a través de medios insospechosos. Esto nos enseña que Dios utiliza lo ordinario para realizar cosas extraordinarias. Esto es increíble. Dios le dio de comer al pueblo, a su pueblo, en el desierto maná. Dios les estaba dando una protección divina, la columna de fuego, la nube. El faraón no pudo llegar hasta ellos para asesinarlos. Había una protección divina. Aún con todo eso, muchos eran incrédulos. Fíjate, el hambre y la sed serían completamente aplacadas por Dios. Pero en esto el Señor, ¿de qué se valdría? ¿Qué haría el Señor? ¿Iba a utilizar al secretario de finanzas de algún lugar? No. ¿Iba a utilizar al jefe sindical de algún otro lugar? No. ¿Iba a utilizar también al secretario general de tal por cual focal? No. Utiliza a 4 personas que estaban completamente desechadas por la sociedad. 4 leprosos. 4 personas rechazadas. Es decir, al que menos alguna persona se podía imaginar, Dios los usó. Hombres afectados por una de las enfermedades más terribles de todos los tiempos para llevar a cabo el plan divino. Cabe notar que la lepra, por supuesto, simboliza la maldición de pecado. Dios nos va a dar una lección grandísima aquí, que Él convierte nuestra maldición en bendición, que Él convierte nuestro lamento en baile, que Él convierte la angustia, el desespero, la incertidumbre en certidumbre. Hebreos 11. Estos 4 hombres leprosos estaban afuera de la ciudad, que no se les permitía entrar. Estaban desesperados, desterrados, excluidos de Samaria debido a su enfermedad. Pero fueron ellos precisamente los elegidos de Dios, los elegidos por Dios, para salvar a Israel, de acuerdo a lo que dice segundo libro a los Reyes, capítulo 7, desde el verso 9 hasta el 20. Hay en esta enseñanza acciones sabias para enfrentar la crisis. En los siguientes versos encontraremos algunas acciones que estos leprosos llevaron a cabo, cosas las cuales permitieron no solamente salvar sus vidas y ser de bendición a todo su país. Acciones que bien pueden ser llamadas para nosotros o muchos de nosotros lecciones, verdaderas enseñanzas, consejos o actitudes de vida. Veamos cuáles fueron estas enseñanzas y vamos a intentar incorporarlas a nuestro accionar diario, y al hacerlo también se convierte en una bendición que valdrá para todos nosotros, ¿verdad? En una situación difícil que estemos pasando, en épocas difíciles. Vamos al segundo libro a los Reyes, en el capítulo 7, verso 3, y de ahí iremos viendo cómo el Espíritu Santo nos está enseñando qué tenemos que hacer en tiempos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, difíciles. 1. Darle sentido a la crisis que estamos viviendo. Dice el versículo 3 del capítulo 7 del segundo libro a los Reyes: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Dicho de otra manera, aquí estoy en la casa, es obvio, no puedo salir. Oye, hay cosas que no puedo hacer.
pero también estoy desesperado, ya me eché como 27 series del canal fulano de tal, estoy desperdiciando el tiempo, estoy haciendo esto. A ver, los leprosos no podían vivir dentro de la ciudad, deberían de permanecer fuera de ella, dependían de la caridad. Perdóname la expresión, hablo de los leprosos. Eran literalmente, como se dice coloquialmente, personas que esperaban una limosna. Estos leprosos se encontraban en una situación desesperada. Imagínate las demás personas, estaba sitiada la ciudad, estaba rodeada. Los que estaban adentro de la ciudad, pues no llegaban los embarques de alimento. Prácticamente podemos nosotros compararlo con la pandemia que se está viviendo a nivel mundial. No podían salir de su casa, se estaban escaseando los alimentos. Las personas que son estos, los leprosos, que vivían de la caridad, si ya no entraban ingresos a esas personas, mucho menos ellos podían tener ingresos. Entonces, si no hay turismo en determinado lugar, si no está habiendo ingresos, estás en tu casa, ahora no puedes, entre comillas, ayudar a los demás, dices tú, ¿qué voy a hacer? La lepra en el Antiguo Testamento era un tipo de pecado. La desesperación horrible era tal ante los ojos de Israel que un leproso no tenía esperanza. ¿Cuántos cristianos se encuentran en la actualidad en tal condición tenebrosa? Podemos agregarle, tan desastrosa que no hay ayuda de ninguna parte excepto que de Dios. Sin embargo, no hay condición de tal extremo que Dios no puede cambiar. Fíjate, nótese la pregunta que se hicieron los leprosos sentados a las afueras de la ciudad. Una pregunta que denota un estado de conciencia. Acá en Segundo Libro de los Reyes, que acabamos de leer. ¿De qué nos sirve, se preguntan, de qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? ¿De qué nos sirve estar contemplando? Agrégale, enciendes el televisor, ves los noticiarios, aparte de que estás viendo las malas noticias, no solamente estás espantado, ves más cosas, desempleo. A ver, ¿de qué te sirve, verdad, estar observando, viendo malas noticias? Bueno, esta pregunta podría traducirse así: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi enfermedad? ¿Cuál es el propósito de esta situación que casi estoy a la bancarrota, diría alguno? ¿Qué sentido tiene el estar viviendo en esta situación aquí encerrado? ¿Puedo sentir fe? ¿O me echo para atrás en este momento de desespero? Bueno, comamos, bebamos, embriaguémonos, me regreso atrás. Los problemas pueden hacer que toquemos fondo. Te puedes deprimir, frustrarte, llenarte de tristeza, experimentar toda clase de sentimientos negativos. Sin embargo, los problemas son parte de la vida. Al llegar a Jesucristo no llegas a Alicia, al país de las maravillas, no me malentiendas. Si hay una paz que sobrepasa todo entendimiento desde lo más profundo de tu corazón, pero tienes que enfrentar situaciones difíciles. Las épocas malas también las vas a enfrentar, las vamos a enfrentar. De ahí que tenemos dos opciones cuando las crisis vengan. Uno, o te dejas tumbar por esas crisis, o te dejas tumbar por esa situación emocional, o te dejas literalmente que te arrase la tristeza, que te arrase completamente la desesperación. O dos, sacas lecciones de los problemas que te ayudan a ser más fuerte, eres más persistente en la fe, pero la fe, escucha con atención, la fe demanda acción. O sea, no es de que te quedes en una hamaca ahí, ahorita, claro que sí, ay Dios mío, no, demanda acción la fe. ¿Qué te quiero decir? Regresemos al segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 4. Dicen los leprosos, versículo 4, si trataremos de entrar a la ciudad, es decir, si ellos trataran de entrar a la ciudad, verso 4, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Fíjate muy bien, primero dijeron, ¿qué hacemos aquí?
¿De qué nos sirve esta crisis? Y luego en el verso 4 dicen, bueno, si tratamos de entrar a la ciudad, es que ya tenemos hambre, o sea, ya tenemos que hacer algo. Pero si entramos a esa ciudad, nos vamos a morir, todo el mundo nos desprecia. Y si nos quedamos aquí, también nos vamos a morir. Dicen ellos, vamos pues, parte final del verso 4, vamos pues ahora, no mañana, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Qué están diciendo ellos? Los leprosos se pusieron a pensar y planificaron lo que deberían de hacer respecto a su deplorable situación de hambre. A ver, estamos acá afuera. Ellos no pueden salir, están rodeados. Dicho de otra manera, hay una pandemia, están encerrados, escasez de víveres, escasez de alimentos, de líquidos, nutrientes, alimentos. Ya no está cayendo. ¿Qué hacemos? Si vamos ordenadamente, si vamos, muchas veces nos van a despreciar porque somos leprosos, decían ellos. Pero ¿de qué sirve que nos estemos contemplando aquí cara a cara y que nos estemos diciendo, nos vamos a morir, ya no hay nada? Mira, los leprosos no solamente empezaron a meditar, y aunque su estrategia fue muy simple, ellos tenían que ir al campamento de los sirios para ver qué pasaba. Ellos tuvieron un resultado exitoso, y es preciso entonces planificar qué hacer. Por favor, si eres tan amable, busca Proverbios capítulo 21, verso 5. Esto es maravilloso lo que escribiera Salomón. Dice el proverbio número 21. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Medita, piénsale. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. O sea, piensa, en buen plan, en buen sentido. A ver, aquí estamos contemplándonos. Ya me chuté tantas series en lugar de buscar la Biblia, en lugar de buscar el consejo de Dios. Híjole, ya me eché hasta la 7ª temporada de El Profeta Ni Creas en versión remix. Ya las eché. En lugar de buscar la comunión con el Señor. A ver, voy a pensar sabiamente. Señor, ¿de qué me sirve esta situación? ¿Qué me enseña? Necesito actuar. ¿Sabes por qué? Cuando enfrentamos las situaciones difíciles, pasamos tiempo y las analizamos y planificamos cómo salir de esa crisis emocional. Porque lo primero que tenemos que controlar son nuestros pensamientos. Dice el proverbio, si piensas alocadamente, o sea, vas a tomar decisiones equivocadas. Primero, perdóname la expresión, aplácate, tranquilízate, relájate. A ver, sí estamos viviendo una situación difícil, puedes decir, a ver Dios, Señor, con todo mi corazón, he pecado, he hecho esto, lo otro, aquello, he estado desesperado, Señor, tú conoces mi corazón, si es cierto, ahora dime qué debo de hacer. Vamos al versículo 5 del capítulo 7 de Reyes. Dice la Biblia, segundo libro de los Reyes, vimos 1, le meditas, 2, empiezas a meditarle y usas estrategias para salir, 3, vas a actuar. Reyes, capítulo 7, versículo 5, segundo libro de los Reyes. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, caray, ¿qué dice allí? No había allí nadie. Vamos a ver 2 palabras. Una frase y una palabra. La primera palabra que nosotros podemos encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 5, es la palabra levantar. Esa palabra se traduce al lenguaje actual español como afirmar, alzar, confirmar, despertar, nacer, reconstruir, restaurar, subsistir, resucitar. Entonces, espérate.
Analizando pues los versículos que el Señor nos está dando, la persona, la situación está muy difícil, crisis, desempleo, angustia, desespero, se está mortificando. A ver, primero aplácate. Y luego dice allí, se levantaron, es decir, empezaron a despertar, empezaron ellos a reconstruir, a restaurarse. ¿Qué es? ¿A quién usa Dios para restaurar nuestras vidas? Al Espíritu Santo, la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos está enseñando, ven a tener comunión con el Padre Celestial. Allí tus emociones, allí tus problemas. Dice Filipenses capítulo 4, desde el verso 6 en adelante, sean conocidas tus peticiones. Esto es hermoso. Por nada estés afanoso, no estés con una preocupación extrema. Es una orden. Pero ¿cómo le hago? Que usted no está viendo que tengo tantos, el recibo de la luz, la renta, el teléfono, esto y el otro. Aplácate. Mira, tenemos que ser conscientes que si tú llegas a permitir el desespero en tu vida, o te enfermas o suceden otras cosas. Es mejor, Señor, en este momento de veras me siento en esta situación devastado, me siento angustiado. Te pido que tu Espíritu, a través de esta oración, Señor, me ayude a controlar mis emociones, que seas tú el que gobierne mis emociones, el que gobierne mis pensamientos, que me ayude a tomar decisiones sabias y a actuar. Entonces el Espíritu Santo en la vida del creyente empieza de una manera sobrenatural, hermosa, porque vive dentro del creyente, empieza a restaurar, a animar, a fortalecer y lo levanta. De tal manera que dice aquí, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, verso 5, se levantaron al anochecer. ¿Por qué al anochecer y no al amanecer? Seguro porque en algún momento, como Nehemías se fue a evaluar en el capítulo 2, capítulo 3, y a evaluar de noche. Habla de un tiempo, habla de oscuridad, cierto. Habla donde la luz resplandece, habla de la comunión del creyente, habla del tiempo donde todo está silencio. O sea, el Señor me levanta en medio de oscuridad, en medio de tiempos difíciles, para ir al campamento de los sirios, es decir, para pelear. No me voy a pelear con el vecino, sino para hacer guerra espiritual, enfrentar esos temores, enfrentar ese miedo, el miedo al futuro, el miedo a la muerte. Voy a ser prudente, voy a seguir la palabra de Dios. Los medios me están diciendo que me proteja, que use tapabocas, etcétera, etcétera. Y me están diciendo que yo también sea inteligente en eso. Lo voy a hacer, pero no voy a permitir que el miedo gobierne mi vida. Fíjate qué interesante. Dice acá, ¿qué aprendemos? Dice que se levantaron. Las buenas intenciones no son suficientes. Como el Chavo del 8. Sí voy, sí oro, o mañana voy, o sí lo hago. Las buenas intenciones no bastan. Es necesario de verdad levantarte. Que pelees la buena batalla de la fe. Solo, escúchame por favor, si eres tan amable, solo el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el que mora en los cristianos, es el que levanta, anima, fortalece al creyente cuando el creyente tiene esa disposición. Dios mío, me encuentro en esta situación. Dios mío, ya no hallo la puerta. Dios mío, no encuentro una salida para esta situación tan adversa. Ayúdame porque tú eres el único. Si mantienes el cielo, la tierra, todas las cosas en su lugar, si me has dado la salvación, si ni ángeles, ni principados, ni cosa creada me puede separar de ti, Dios mío, soy más que vencedor. Pero hace falta creerlo, actuar. No es suficiente las buenas intenciones. Ponte en acción. ¿Qué significa? Que salgas a la calle, grites. No permitas que te gobierne el miedo. Que aunque la psiquiatría moderna dice que el miedo es un instinto, el miedo lo produjo el pecado. No te estoy diciendo que si tienes miedo estás en pecado. El pecado consiste en dejar gobernar al miedo. El terror se convierte en una fobia. Ya no le crees a Dios. Eso ya es peligroso. Dice la Biblia que no había allí nadie. Muchas veces los miedos, la culpa, la inseguridad van a paralizar a las personas. Nos hacen creer que hay algo. Nos detiene, nos infunde miedo,
Ellos caminaron, actuaron. Como tú puedes en algún momento ver, ¿sabes qué? A mí el miedo no me va a gobernar, y te das cuenta que realmente no hay nada. Es decir, me refiero a las emociones encontradas, ¿no? Es que tú puedes gobernarlas. Escúchame con atención, por favor. Y en el momento que dice la psiquiatría moderna que un 80% de personas que tienen problemas emocionales, el 80% de las cosas que piensan no se cumplen. Porque están aquí, acá en la cabeza. Y al ver la realidad, no hay nada. Esto se convirtió en una fobia, es una verdad. Pero nosotros, dice Gálatas capítulo 5, hemos sido llamados a libertad. Vamos a ver la cuarta lección. En el versículo 6 y versículo 7, se entiende que Dios obra de maneras misteriosas. Dice el versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendos de carros, ruidos de caballos y un estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, ahí dentro: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Antes de la llegada de los leprosos, si lo vemos de una manera, por favor te lo suplico, ya que hiciste tus anotaciones, compáralo en la palabra de Dios, compáralo con un buen diccionario, lo que dice la Escritura, y te vas a dar cuenta que antes de que llegaran los leprosos a la ciudad, los leprosos convinieron, se animaron, se levantaron y empezaron a caminar. Al llegar al lugar, dice la Biblia que no había allí nada. ¿Qué fue lo que creyeron el ejército invasor? Creyeron que el rey de Israel había contratado a enormes ejércitos extranjeros para que los atacaran. Los heteos eran los descendientes del gran imperio hitita, asentados en pequeños grupos por el norte de Siria. Egipto estaba en decadencia en aquel tiempo, pero su ejército hubiera todavía representado un gran peligro para los sirios. Sígueme por favor con atención. Segundo libro a los Reyes, capítulo 7, verso 7. Y así se levantaron, versículo 7, y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Fíjate muy bien, los leprosos se levantan, son restaurados. Tipifica a una persona caída, el pecado, la lepra. Ahora se levantan, son restaurados, podemos decir, ha pasado de muerte a vida. Estos en la confianza, en la actitud en su corazón de que Dios está delante de ellos, empiezan a caminar como cualquier otra persona. El ejército invasor que estaba rodeando a la ciudad escuchó a un sonar impresionante las pisadas de estos leprosos, que Dios en su poder, Dios en su sobrenaturalidad, Dios en lo majestuoso, Dios siendo fuerte, grande, terrible, de una manera maravillosa, hizo creer al ejército invasor que venía otro ejército tan solo con las pisadas de los 4 leprosos. Esto es impresionante. De tal manera que este ejército agarró carretera, caminó, se fue. Cuán grande fue la sorpresa de los leprosos al ver la obra de Dios. El campamento de los sirios fue abandonado y en él quedaron, ¿sabes qué quedó? Comida, caballos y muchas otras cosas. Te estoy hablando de la doctrina de la prosperidad. No, amigo, te estoy hablando cuán importante es que el cristiano no limite a Dios, y que tristemente cuando lo limitamos es evidente que muchas veces no haya respuesta. Si el Espíritu Santo está diciendo en este precioso libro llamado la Biblia, en sus 66 libros, habla literalmente que hay paz, que hay abundancia en la palabra de Dios. Basta con abrir el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David está escribiendo primero en primera persona como pastor, y ahora escribe al pastor de pastores. Él como experiencia veía el cuidado de las ovejas, la manutención de las ovejas, que tenía que llevarlos
se acabó el pastito por acá, se las llevaba a otro lado, las asoleaba, las tenía un ratito, las llevaba a encerrar, tenía cuidado de ellas. Pregunta, ¿Dios como pastor de pastores no tendrá cuidado de sus ovejas? ¿Por qué tienes miedo? Es increíble hoy pensar que muchas de las veces podemos decir, no me estoy mofando. Luego a veces decimos, si te mueres hoy, ¿a dónde irías? Al cielo. Muchos levantarían la mano. Pero muchas veces te escandalizas al ver un roedor, un gusano. ¡Dios mío santo! Es un instinto, ¿verdad? Dicen algunos. Pero la pregunta es sobre cosas sobrenaturales. Pregunta, ¿Dios no tendrá cuidado? Y pregunta, si alguno de nosotros llegara a pasar algo, Dios mío, ¿no estarás seguro tú de la gloria que te espera? De ese cielo maravilloso, el cual en algunas cosas cuenta el apóstol Pablo, que escribe en la carta a los Corintios, las que escribió Juan en los labios del pastor de pastores. Hermano santo, el mensaje es, no te quedes paralizado. Hermano santo, el mensaje es, créele a la palabra de Dios. En Él hay abundancia, en la palabra de Dios hay seguridad, estabilidad. En Él estás viendo cara a cara a Jesucristo en la palabra de Dios. Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne, Él habitó entre nosotros. Esa es la luz verdadera, anunciaba Juan el Bautista. Es maravilloso. Y esa luz verdadera que viene a los hombres, habita dentro de nosotros. Cuando el pueblo obedeció rumbo al mar, tenían atrás a Faraón y frente al mar. Los llevaron a un lugar, de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 14, Pi Hairot, lugar de refugio. Muchos estaban atemorizados. Era mejor quedarnos allá en Egipto. Era mejor comer ajos y cebollas, no porque supieran riquísimas, no, era la seguridad de tener algo seguro en las manos. Nunca les faltó alimento. Y Dios, dice Éxodo 14, sopló, ruaj. El soplo de Dios abrió el mar. Pudieron entrar. Millones de personas entraron sin mojarse el calzado. Cuando Gedeón obedeció y confió, Dios venció al ejército enemigo. Cuando el pueblo obedeció y actuó, gritando cuando Dios le dijo, da 7 vueltas, día a día, y en el último gritas, el muro cae. Lo mismo te está diciendo del Señor. Búscame con todo tu corazón, búscame con todas tus fuerzas. Hay esperanza en mí, dice el Señor. Esa esperanza no te avergüenza. Yo no me voy a avergonzar de llamarte hijo. Esto nos enseña que Dios es el maestro de las soluciones milagrosas. No te estoy diciendo que te vas a sacar el premio mayor de la lotería. No te estoy diciendo tampoco de una manera oculta los 7 números del sorteo. No, te estoy diciendo que la verdadera paz, la felicidad, la tranquilidad viene de parte de Dios a través de la oración, de la comunión con el Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si tiene su alma perdida? Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Los leprosos se dispusieron a disfrutar de las bendiciones de Dios, comer, beber, vestirse, guardar el dinero, lo que muchos dicen, ahorita, ¿sabes qué? A amasar. Ellos no menospreciaron las bondades del Creador, sino que se arrojaron sobre ellas. Gozaron de la gracia de Dios a pesar de seguir con lepra. Pero ¿sabes qué aprendemos acá? Las bendiciones de Dios, estoy llamando a las bendiciones espirituales, se dejan ver constantemente, pero somos nosotros muchas veces las que no los vemos. Vamos a ver, segundo libro a los Reyes, capítulo 7, ahora en el verso 9 y 10. Porque lo que Dios te da, lo que Dios ha depositado, acuérdate, tu vida, tu familia, tus finanzas,
Desde el principio, desde el tiempo que tú estás en el planeta, te conviertes en un administrador. Tú eres responsable de administrar, de buscar a Dios con todo tu corazón. Eres el responsable de administrar tiempo a tu familia. Eres el responsable de administrar todo lo que Dios te ha dado. Entonces, si Dios nos está hablando de bendiciones, como dice en Efesios capítulo 2, esas bendiciones espirituales que ya han sido dadas a nosotros. Romanos capítulo 5 dice la palabra de Dios que ya ha sido derramado el amor de Dios en nosotros, que ya nos ha dado una paz sobrenatural. Filipenses capítulo 4 versículo 6 en adelante. Tenemos que aprender también que en el momento de la aflicción, en el momento que nosotros somos consolados por el Padre Celestial, consolemos a los demás. Demos bendición a los demás, que eso fue lo que hicieron los leprosos. Vieron el milagro de Dios, no se dieron por vencidos, se levantaron, actuaron, fueron de tal manera creyendo que Dios los estaba respaldando, porque Dios hizo sonar sus pisadas como un ejército y llegaron a la abundancia espiritual, lo que es la palabra de Dios. Verso 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, buenas noticias. Y nosotros nos callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos de nueva en casa del rey. Versículo 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. El día anterior, el sol se había puesto sobre un día de desastre para Samaria, pero ahora el sol se levantaría en uno de los días más grandes de bendición en la historia de estos 4 hombres. La fe en Dios haría esto. Tu lamento, tu tristeza, Dios mío, la angustia, el desespero, a veces hasta la incredulidad. Oh, Dios mío, es tanto lo que estoy viendo, es tanto lo que está pasando. Pero si permites, te levantas y empiezas a caminar en fe. No que te salgas por la avenida principal, por la costera, no, sino que empieces literalmente a dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. Ese lamento Dios lo cambia en baile. Danzarás, te gozarás, mostrarás la gloria de Dios en tu vida, de tal manera que ese gozo no se te puede quitar. La abundancia que hemos encontrado es el producto del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, que solo puede satisfacer el hambre, el ansia de un mundo hambriento. Así como los leprosos, ellos quedaron callados un momento. Nosotros no nos podemos quedar callados. No te estoy diciendo que salgas a las arterias viales y la cierres y digas con un mensaje. No, te estoy diciendo, actúa. Empieza por ti, empieza por tu esposa, empieza por tus hijos, como el grito de victoria que lanzaba Nehemías cuando era acosado el pueblo, cuando se burlaban de ellos, cuando estaban viviendo en crisis, cuando estaban viviendo en desespero, cuando literalmente estaban cansados. Nehemías gritaba: pelea por tu esposa, pelea por tus hijos, pelea por tu familia, y veremos la gloria de Dios, y Dios peleará nuestra batalla. Ese es el cristiano que deja de alguna manera que el Espíritu Santo, y cuando se suelta en fe diciendo: Dios mío, haz conforme a tu voluntad. Jesús salva, Jesús sana, Jesús te ha colocado en el cuerpo místico de la iglesia, Jesús libera. Jesús vendrá de nuevo. Jesús es el príncipe de los pastores. Jesús es el pastor de pastores. Jesús es el Señor de señores. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Y qué maravilloso es creer, saber, vivir que ese Jesús vive dentro de nuestros corazones. Hoy es el día
en que ya no te quedes paralizado. Es el día en que el Espíritu Santo te está diciendo a ti, hermano, amigo, levántate. Pablo, un hombre de fe, encarcelado varias veces, flagelado, no solamente calumniado, lo escupieron, un hombre que fue dado por muerto. El poder grande, hermoso, precioso, sobrenatural que le dio el Espíritu Santo, que se vistió de él, lo hizo decir un himno hermoso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese poder, ese mismo Espíritu, es el que mora dentro de los cristianos, porque no por algo dijo el apóstol Pablo: una sola fe, un solo Espíritu, un solo bautismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo te haré descansar. Venid a mí todos aquellos los que están afligidos. Hoy, en este día, en esta mañana, es el Espíritu Santo que está hablando a cada uno de los oyentes. Conozco tu aflicción, dice el Señor. Conozco tu momento de dolor, conozco también los días que estás atravesando. Hoy quiero darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda el corazón donde están tu voluntad, tus emociones. Hoy quiero guardar también tus pensamientos, las que muchas veces te hacen pensar y de manera errónea que a nadie le importas. Hoy yo te digo que desde antes de la fundación del mundo, yo ya sabía quién eras. Hoy yo te digo que de tal manera yo te he amado, que te he dado al único Hijo para que creas en mí y tengas vida y vida en abundancia. Yo soy ese Dios verdadero, el que apareció a Moisés, el que caminó con Enoc, el que andaba caminando con Adán y Eva, el que abrió el mar, el que hizo que lloviera el maná al pueblo, el que también caminó, el que se manifestó en carne y caminó con Pedro, el mismo que te está diciendo: te amo, porque con amor eterno te he amado. Hoy en esta mañana, ven a mí. Ahí desde lo más profundo de tu corazón, derrama tu aflicción, derrama tu pena, el pecado que tienes escondido. ¿Sabes? Yo conozco todo tu corazón. Puedo llegar hasta lo más profundo de él, ver el rechazo que sufriste, o lo que rechazaste, o ver la tristeza o la alegría. Pero hoy quiero sanarte, restaurarte, animarte de tal manera que quieras yo ensancharme en tu vida, dice el Señor, y que empieces a conocerme a través de mi palabra. Yo quiero darte esa paz que el mundo no da, esa paz que solamente puede ser derramada por mi Espíritu, dice el Señor. Y ahí desde tu lugar dile: Señor, hoy te entrego no solamente mi necesidad, mi aflicción y hasta la incredulidad. Hoy tu palabra me ha enseñado que eres un Dios grande, fuerte, celoso, poderoso, el mismo Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Ese Dios que en la persona de Jesús vino a este mundo, el mismo que mantiene las cosas en su lugar, y que el Padre, tu papito, me has puesto en su mano, y que Él tiene cuidado de mí, porque ninguna oveja se ha perdido, solo una. Hoy en esta mañana te entrego mi voluntad, te entrego mis pensamientos, te entrego toda mi vida, y creo que el Espíritu Santo obra en mi corazón. Y de esa manera también es el Espíritu Santo hablando a las personas que hoy no tienen aún a Cristo. Dice la palabra de Dios que esa es nuestra fe. Esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo.
Usted puede estar buscando la solución en alguna religión, en la psiquiatría, para tener la salvación y la vida eterna. ¿Sabe? Eso no es reconocer a Dios. Reconocer a Dios es decir, sabes, Jesús es el único medio en el cual yo puedo ser salvo. Él vino en la persona tuya. Él recibió el castigo que yo merecía. Él es el único que tiene la verdad. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy yo le invito a que junto conmigo, desde lo más profundo de su corazón, invite a Cristo a vivir en su vida. Y dígale, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que Jesús se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió, pero el Espíritu Santo lo levantó. Y ese mismo Espíritu es el que ahora me da vida en mi espíritu. Hoy creo que soy salvo, que Jesús es mi Salvador personal, que todos mis pecados han sido perdonados. Seguro, todos mis problemas no se van a acabar, pero tú me darás sabiduría. Pero lo más hermoso, dile, es que ahora tengo la vida eterna. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, el regalo más hermoso que puede recibir una persona es la vida eterna, la cual nuestra deuda que ha sido producida por el pecado, todos los hombres nacemos en pecado, la consecuencia es la separación eterna. Jesús vino, recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Al recibirlo, al reconocer que solamente Él es el único camino hacia la vida eterna, reconocemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, entra en nuestra vida, mora junto con nuestro espíritu. Ahora nos convertimos en sus hijos. Si hoy usted recibió a Jesús como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón, le damos gracias a Dios, porque hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo porque un pecador genuinamente se ha arrepentido y Dios le ha concedido ese don del arrepentimiento y ahora el de la salvación. Gracias a Dios. Quiero dar gracias a mi hermano, al pastor Gustavo Ríos, a su familia, por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por su vida, por su familia y gracias a esta preciosa iglesia también de Acapulco, Guerrero. Que Dios les bendiga, que tenga paz. Muchas gracias por esa palabra, ¿verdad? Gracias a Dios por la palabra, Señor, por el alimento espiritual que Dios nos da cada domingo a través de nuestro pastor. Hermanos, vamos a hablar de los diezmos y las ofrendas. Si me pueden acompañar a Mateo 14, 19, dice así. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar las mujeres y niños. Fueron como yo digo que como 15,000 personas las que comieron en total en ese momento en ese milagro que Dios hizo en aquel momento. Dios quiere probarnos a nosotros que Él puede proveernos cuando es necesario. Entonces ahorita en estos momentos de pandemia a lo mejor ustedes piensan, oye, si acabo de perder mi trabajo, oye, es que a lo mejor no me va a alcanzar, nos están diciendo que se va a alargar, no sé. Yo en primer lugar hay que creer primero a Dios, ¿verdad? Dios es el que puede con todo, Dios es el que puede hacerlo todo, el que puede reproducir, el que puede darnos más allá de lo que necesitamos para que podamos dar a toda buena obra. Necesitamos seguir creyendo en Dios como siempre y dar de lo que tengamos, seguir sembrando con la fe bien puesta, con la fe que sabiendo que Dios nos va a proveer, que de lo poquito nos lo va a estirar y va a alcanzarnos para todo lo que necesitamos durante este tiempo que tengamos que estar en cuarentena aún. Tengan fe, agárrense de la fe de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde o mañana. Señor,
porque nos has dado una palabra buena, un banquete, Señor, una palabra que nutre nuestro espíritu, Señor, nuestro entendimiento y nuestra fe. Gracias te damos, Señor, y ahora vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas, Padre. Te pedimos que los bendigas y que los multipliques al 100 por 1. Señor, porque creemos, Señor, que tú eres Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que nos provee, tú eres el Dios que nos da. Señor, y sabemos, Señor, que aún en esta pandemia, aún en este momento, Señor, estás con nosotros y nada nos pasará. Y si nos pasa, tú estarás con nosotros hasta que salgamos de ello, Padre. Tú eres el que sabes, Él tienes el control de nosotros, Señor, y sabemos que queremos tener un salón para cuando salgamos, Señor. También tenemos que dar para los misioneros que están aún haciendo su obra. Y tu obra continúa a pesar de todo. A pesar de que no estemos ahorita en el edificio, lo tenemos que seguir pagando. Padre, ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos a sembrar en tu reino, Señor, donde todo eso que sembramos, Señor, prosperará aquí y en el cielo para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tengamos esa fe, Señor, esa fe que no se debilite y que sigamos creyendo en el Dios Todopoderoso que todo lo puede, que pues no es nada imposible para Él y que tiene el control de todo. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Gracias, hermanos.